Bueno, el tema que vamos a ver hoy, o que vamos a empezar a ver hoy, es tejidos. Tejido que no es otra cosa que un conjunto de células especializadas que todas tienen la misma forma y que todas cumplen la misma función. Básicamente eso. Si yo les digo la palabra tejido, ¿a ustedes qué se les ocurre? Músculos. Músculo, muy bien. Tejido muscular, muy bien. ¿Qué otro? La piel, La puede piel, ser. muy bien. Tejido capilar. Capilar, el pelo. No está mal. En realidad es un anexo de la piel, pero sí, no está mal. Órganos, ¿Eh? como el corazón. Órganos como el corazón. Y ahí ya estamos más grandes. Cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. Ahí está. Vamos a quedarnos con esos. Óseo, profe. Óseo, está bien. Es lo mismo el tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido muscular, la piel. Tienen las No. mismas características. No, pero son todos tejidos. Cada Sí. tejido en particular, por eso la definición de tejido, que era un conjunto de células que tenían la misma función y la misma forma, obviamente. Esto de la forma quizás no sea tan exacto, porque después vamos a ver que hay algunos por ahí tejidos que tienen por ahí hay algún par de celulitas que son diferentes. Pero básicamente vemos que los distintos tejidos, si bien todos tienen las mismas cosas o todos están formados por lo mismo, cada uno tiene su función diferente. Esa es la característica, no todos los tejidos tienen la misma función. Cada uno va a estar especializado. Así se le dice a cualquier cosa que haga una sola cosa en lo biológico. Cuando algo está especializado es porque hace una sola cosa. El tejido muscular, obviamente, después cuando veamos específicamente tejido muscular, vamos a ver que hay 3 tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular esquelético o estriado, que es el tejido que forma nuestros músculos. Está el tejido muscular liso, que tiene una característica muy particular, que es el tipo de músculo que tienen los órganos, sobre todo los vasos sanguíneos, y que tienen algo que es muy característico. Y el tejido cardíaco, el tejido muscular cardíaco, que es una cosa muy particular porque es un intermedio entre el estriado y el liso. Y si lo vemos bien, obviamente no es lo mismo el músculo del corazón que el músculo de las piernas. Por eso también tiene una forma diferente. Bien, vamos a ir arrancando un poquitito con lo que nos dice acá. No voy a arrancar nada hasta que no lo encuentre. Ahora sí. ¿Por qué, Caro, no puedes entregarlo por WhatsApp? Perdón, que justo vi lo que dice el chat. Ya que estamos acá, ¿alguien tiene algún otro inconveniente para entregar el trabajo por WhatsApp?
Hablen ahora o callen para siempre. No, profe. No. Bien, porque acá Caro pregunta, Carolina Mancera, pero sí, Profe, en archivo de Word. Sí, perdón. ¿puede enviarse por foto? ¿Qué tipo captura de pantalla? ¿O se puede hacer a mano el trabajo? Por el tema de Word. Y el tema con los trabajos a mano y con foto, Sí. el tema es la corrección. Va, la corrección. Ah, más Es, que nada, porque si no yo puedo usar la compu, no hay problema, porque no tengo Word en el celu. mm, Profe, y hay no una usas aplicación el igual que- WhatsApp web para descargar el archivo. No, no tengo. Lo tendría que bajar. No hace No, falta, no sé. el ¿Tenés WhatsApp compu? web no hace falta descargarlo. Ah, no. No, se abre en el buscador, en cualquier buscador, WhatsApp web. Sí. Después vas, espera, una cosa súper Se sencilla. configura el celular con la computadora. O sea, te Exactamente. va a dar, vas a escanear el código QR y automáticamente te acepta la computadora el WhatsApp. Entonces Claro, vos y se te abre directamente. ahí mismo ya puedes utilizar la computadora con el WhatsApp. Vas Lo voy a investigar. a los tres puntitos que están arriba de la lupa de buscar, Sí. apretá los tres puntitos y dice precisamente WhatsApp web. Ahí te va a aparecer la camarita que te escanea el código que te aparece en la pantalla de la compu y se te abre. Ah, buenísimo. No, es muy sencillo. Y ahí, Ahora lo pongo en el grupo, sí. una vez que entraste, lo descargas el archivo de Word, trabajas en la computadora y después para mandarlo haces el proceso inverso. Buscas el Perfecto. contacto, en este caso yo, este, buscas el contacto y directamente pones, igual que se manda un archivo a través del WhatsApp Tenés que WhatsApp tocar el común. clip. Sí, Tocas el clip y ahí te salta y mandas el archivo. Y para corregirlo, profe, hay una aplicación, yo les conté a los chicos el otro día, que tiene el Cam Scanner que lo pueden hacer a mano y le envía todo en mejor formato, mejor presentación y una letra legible. Y usted lo puede corregir como PDF o formato Word. no, ese es el tema, que Como todo lo cualquier que, o archivo. sea, todo el PDF muy lindo, pero se me traba la máquina. Tengo una máquina viejita. Ah, no, igual, profe, lo puedo abrir como Word, ¿eh? Mm. Le salta el puto Word. Ah, listo, si se puede abrir como Word mejor. Sí, 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 puede. Bueno. Bueno, ¿y Caro no está? Carolina Mancera, que hizo la pregunta y no. Acá está. Caro, mira, acá te estoy viendo con la manito. ¿Podés entregar con el coso o no? O sea, por WhatsApp. No. ¿Vos Pero estás en el. también lo puede hacer desde la compu y con el USB conecta el celu y lo descarga en el celu y lo pasa por el WhatsApp normal. Bueno, después vemos, Caro, qué otra manera. Después, haceme acordar. Ah, está sin celular. Ese era el tema. Claro, ahí no lo pueden mandar, pues lo puede configurar el WhatsApp con la computadora. Claro. Podés entrar al Zoom, todo lindo, pero. Bueno. Esperen que les anoto. Ahí te paso mi correo, Caro.
Ese es mi correo. Mándamelo por ahí. El resto traten de mandármelo por WhatsApp porque es más rápido. Yo sabiendo que Carolina me lo va a mandar obviamente al correo, voy a tener que estar un poco más atenta, pero bueno. Bien. Listo. Se terminó. Ya coordinamos. Vamos con nuestro tema. Bien. Dice, hemos visto que mediante el proceso de mitosis, a partir de una célula, se originan células semejantes. Ahí no vimos nada con respecto a lo que es la reproducción celular. En realidad, vamos a ver que una célula, o de una célula, mejor dicho, se forman dos células por un proceso de división celular que se llama mitosis. Es como que la célula se parte a la mitad y salen dos células hijas. Esto, obviamente, en los tejidos, ¿en qué momento se les ocurre que se produjo todo esto? Esto de la mitosis y que fue formando los tejidos. ¿Ustedes ven la cara ridícula que yo hago o las veo yo sola? Profe, cuando... Sí, Tefi, dale. No entendí Dale, la que vos sos pregunta. valiente, dale. Mostrale al resto que puede hablar ¿Desde tranquilo. bebé? Cuando uno está en la panza de mamá, ahí es donde se empezaron a formar nuestros tejidos, o la gran mayoría de nuestros tejidos. Si bien hay algunos, no muchos, que después de haber nacido van a seguir permanentemente reproduciéndose y volviéndose a formar. La mayoría de los tejidos, la gran mayoría de los tejidos, es como que ya nacemos con esa cantidad de tejido. Después puede llegar a crecer en tamaño, pero no en cantidad de células. Y sí, hay algunos tejidos que se van a estar renovando permanentemente. El tejido sanguíneo se renueva permanentemente. La sangre se renueva permanentemente. Otros tejidos, como por ejemplo el tejido muscular, crece en tamaño, pero una vez que nacemos no crece más en cantidad de células. El tejido óseo pasa exactamente lo mismo. La mayoría de los órganos que están formados por tejidos especializados no van a crecer en cantidad de células, pero sí en tamaño. Uno de los tejidos más sensibles y más preocupantes, por decirlo de alguna manera, ¿cuál se les ocurre que puede ser? ¿El cardíaco? Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Y qué otro? Cardíaco, sí. Si no tenemos corazón, estamos fritos. Óseo. El nervioso, profe. Nervioso. El tejido nervioso es una de las características que tiene, es que obviamente, se murió una neurona, no hay Lola, acá no se reconstruye nada. Bien. Un tejido es entonces un conjunto de células de igual origen, con estructura y aspecto semejante, que se asocian para cumplir la misma función. Al agruparse diferentes tejidos, dan origen a estructuras más complejas, tales como órganos y aparatos o sistemas de órganos.
Acá les habla un poquitito de las clasificaciones. Dice, los tejidos animales se clasifican teniendo en cuenta la tabla 1, ¿no? Que si es conectivo, que si es epitelial, muscular, nervioso. La verdad que toda esta, que si es epitelial, que si es conectivo, que si tiene sustancia intercelular, que si... Acá empieza a hablar un poquitito más de algunas cosas del tejido epitelial. Habla de la piel, que tiene 3 capas, la dermis, epidermis, mesodermis e hipodermis, que fíjense, y esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos las vías de administración? Acá lo estamos viendo un poquito más amplio, de cómo está, que teníamos que llegar a esta zona. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, se ve. Bien. Sí, profe. Que teníamos que Es llegar a como esta zona, mesodermis. porque esto que está dibujadito acá, ven en rojo y en azulcito, esos son los capilares, por ahí circula sangre, o sea que tiene, y estos que están acá también, ahí tenía que llegar, para que se pueda absorber. Acá hay una... Profe, una consulta. ¿Usted dijo recién epidermis, mesodermis o es dermis solamente? En realidad la dermis es todo completo. Epi afuera, meso en el medio e hipo abajo. Abajo. Este de acá afuera, ¿ves que tiene, es como que si fueran 3 partes diferentes? Sí. Esto Sí. es la epidermis, esto es la meso, porque está en el medio, y En la medio. hipo, que sobre todo es esta partecita de acá donde está lo que más está formado del tejido graso. Y si ves acá el corchete, digamos, Sí. que abarca todo, básicamente la dermis es todo. Es como hacer, decir piel y decir dermis es lo mismo, ¿no? Pero a su vez la piel está dividida en 3 capas. Así, no es nada. Acá hay una foto de, vista al microscopio, de tejido epitelial estratificado de tipo escamoso. ¡Wow! ¿Qué significará eso? Básicamente, fíjense, estratificado, tengo distintos estratos. Tengo un estrato, 2 estratos. Escamoso, acá si lo ven, ven que esto que está pintado así en violeta oscuro, son los núcleos de las células. Y lo que está más en rosita es el citoplasma. Son tinciones normales que se utilizan para poder ver las cosas en el microscopio, ¿no? Y si vemos acá, a las distintas alturas donde están los núcleos, vemos que hay uno que está por acá abajo y otro que está por acá arriba. Por eso se le dice estratificado, porque tiene 2 estratos. Bien. Acá hay otra. Son distintos tipos de células. Acá hay distintos tipos de tejidos, con no solamente que tienen células, sino que también tienen fibras, fibras de colágeno, fibras de tejido conectivo y todas esas cosas que son todas cosas que, digamos, que tiene la piel, para, obviamente, darle resistencia. Esto del tipo de piel, que obviamente según el tipo de piel va a estar en distintos lugares, nos va a servir para distintas cosas. Es lo mismo la piel que tenemos
en los talones, que en la espalda, o que en las manos, o en la cara. No. No. No, profe. Todo va a depender o sea, si bien la piel toda enterita, va a estar como primer barrera, como para defendernos, y para hacernos un poquito más lindos. Porque imagínense si no tuviéramos piel, lo fiero que seríamos. Si se nos viera todo lo de adentro. Es la primera barrera de protección con todo. Y a su vez, dependiendo el lugar donde esté, va a ser un poquito más gruesa, un poquito más finita, de acuerdo a lo que el cuerpo necesite. La piel es un solo órgano. De hecho, es un órgano, porque ya vimos que un poco la definición de órgano, que era básicamente la unión de varios tipos de tejidos que todos cumplían, y que cumplían todos estos tejidos que cumplían todos la misma función. Y obviamente, como les decía recién, va a tener distintas funciones según el lugar del cuerpo. Pero la piel es la misma. Si yo me expongo al sol, únicamente la cara, ¿se me quema los pies o las piernas? ¿Se me broncean? No. Obvio que no. No. Pero si estamos hablando de que toda la piel entera es un órgano, ¿por qué no? Uno está Porque es lo- exhibiendo la cara nomás, la otra parte no. Porque sos una remera. Bien. Básicamente, a diferencia de otros órganos, otros tejidos, vamos a ver que la piel, si bien por sí misma es un órgano, va a estar expuesta a diferentes agresiones, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo la piel de los pies, en la planta de los pies, si andamos en medias todo el día, que si andamos en patas todo el día, que siempre se va poniendo más gruesa porque obviamente tiene esta capacidad de reaccionar por sectores, a diferencia de otros órganos que cuando se sienten agredidos reaccionan todo entero. Una pavadita, pero bueno. Bien. Tejido epitelial, dice, los epitelios pueden estar compuestos por una capa de células o estrato, o varias. El tejido posee poco o nulo material intercelular, las células son poco modificadas, con formas aplanadas o cilíndricas. Bla, 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 bla. La verdad que, salud, que todo esto, a mí me interesa poco. Sí me interesa que conozcan la estructura de la piel, ese grafiquito que estaba dividido en tres capas: epidermis, mesodermis, hipodermis, porque ahí es donde van a actuar los fármacos, ya sean, si son tópicos, exclusivamente en la epidermis, y si son sistémicos, tienen que entrar hasta la mesodermis, donde están los vasos sanguíneos, para que puedan ingresar. Profe, ¿la molesto un segundito? Sí, dime. Días. Un ejemplo de algún fármaco o crema, mejor dicho, que actúe en la hipodermis. ¿Me No, podría dar, por favor? no ¿No hay hay. ninguna? No, Ah, porque las cremas son todas de acción local. simplemente en la epidermis.
Simplemente en la epidermis, exactamente, no hay ninguna. Puede ser sea, alguna, a ver, si vamos con el tema de la aplicación local, Sí, que pueda llegar a penetrar, aparte, ¿se acuerdan de lo que hablamos de los parches el otro día? claro. Bueno, a veces y en muy pocas condiciones, con muy pocas condiciones, algunos geles. Ah, Algunos geles pueden llegar a la meso. Pero también es una cosa complicado. muy errática, porque cualquier roce que se aplique sobre la piel donde está aplicado el gel, lo puede sacar. Y para eso siempre se recomienda obviamente las aplicaciones de cremas o geles o emulsiones, o cual sea la forma que Profe, venga, pieles sanas. profe, Sí. La ahí por el última. chat preguntan por el Platzul. ¿Cómo, Maxi? Pará. Ahí por el chat preguntan por el Platzul. Ah, el Platzul. El Platzul también es un ungüento en realidad, que se aplica sobre la piel, sobre la piel por lo general quemada. Hay millones, no es la única. Pero bueno, a mí básicamente de piel me interesa que se acuerden de eso, que tiene 3 capas, que los fármacos de acción local se aplican en la epidermis, que van a actuar ahí, que tiene que estar la piel sana. A ver, si yo estoy poniendo una crema sobre la piel sana, obviamente estoy usando cosmética, no estoy usando nada que sea remedio. Si yo tengo la piel como mínimo inflamada, si hay una inflamación a nivel cutáneo, obviamente ya no estás esa piel sana. Algo tiene. Y las cremas las vamos a usar para ese algo que tenga. ¿Puede ser la cirrosis? ¿Qué cosa, Sofi? ¿Para las pieles rosáceas? Por ejemplo, o para cualquier tipo de lesión, un hongo. Psoriasis también. También, un hongo, que es mucho más común que cualquiera de las dos cosas que dijeron ustedes, chicas. El hongo, el pie de atleta. Eso es una patología, le vamos a poner un antimicótico, ya después vamos a ver en ámbito el tema de los antimicóticos. Y, bueno, Sofi, vos que estás en la farmacia, sabés que los antimicóticos se venden así, y todos los días. Sí, eso es como pan caliente. Entonces. Hay muchas cosas más que se venden como pan caliente, pero sí. Demasiadas cosas se venden como pan caliente. Tindafil, por ejemplo, lo compro como guayaspirina. Bueno, dejá a la gente se divierta un poco ahora con la Profe, cuarentena. ¿por qué los hongos de las uñas son tan difíciles de curar? Porque el hongo en la uña está en la matriz de la uña, lo que está metido adentro del dedo. Y hasta que crezca la uña entera y desaparezca, tarda como un año y pico. Bien. Vamos a ver un poquitito ahora qué es esto de tejido conectivo especializado. Tejido sanguíneo. Bien. Esto por lo menos es un poco más divertido. Tejido sanguíneo. Sangre. El tejido sanguíneo está constituido precisamente por una cosa muy particular, que es un grupo de células y una parte que es líquida. Y que ya vimos que para ámbito, el famoso LADME, que es acá la carretera que nos lleva para todos lados a los fármacos y toda la historieta.
¿eh? Tiene lo que se denomina el plasma y la parte forme. Forme se le dice porque tiene forma. La parte líquida no puede nunca tener forma, más que la forma que tiene el contenedor. Dentro precisamente de las células hay 3 tipos celulares dentro de la sangre, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, también los vamos a conocer como glóbulo rojo, hematíes o eritrocitos. Los 3 significan lo mismo. Glóbulo rojo, hematíes, eritrocito, lo puedo decir de cualquiera de las 3 formas, que los 3 significa lo mismo. Glóbulo blanco o leucocito. Leucocito. Ahora después vamos a ver desarmar la palabra para que vean que después es más fácil encontrar, acordárselo. Y están las plaquetas o trombocitos. Vamos a ver que los eritrocitos, eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, se llaman así. Vamos a arrancar con glóbulo rojo, es un globulín, parece un globulito bicóncavo, y es rojo, y es el que le da el color a la sangre, porque adentro de ese tipo de célula está la hemoglobina. La hemoglobina no es otra cosa que una proteína que es la que permite que circule el oxígeno, el oxígeno. El oxígeno se une a la hemoglobina que está adentro del glóbulo rojo, y al unirse a la hemoglobina, el oxígeno va a llegar de la misma manera que llegan los fármacos a todos los rincones de nuestro cuerpo. Gracias a que obviamente tenemos esto en la sangre. De la misma manera, una vez que la hemoglobina dejó en los tejidos el oxígeno, toma el dióxido de carbono, y después cuando veamos la parte de tejido cardíaco o aparato, mejor dicho, aparato cardiovascular y respiratorio, vamos a ver cómo es que se produce precisamente este intercambio gaseoso, porque nosotros necesitamos para respirar oxígeno y desechar el dióxido de carbono que se produce en todas las reacciones químicas que van ocurriendo en nuestro organismo. El oxígeno lo necesitamos sí o sí, para precisamente producir energía. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la glucosa era la principal fuente de energía, era lo que necesitábamos, o que lo que todas nuestras células necesitaban para producir la energía, para poder, que tenían que hacer para poder trabajar? Esa glucosa se puede quemar, por decirlo de alguna manera, para precisamente producir energía cuando hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no. Entonces, así como también necesitamos la glucosa que nos da la energía, también necesitamos el oxígeno para que precisamente se pueda hacer esa combinación y producir
esto, que es la producción de energía. Esto va a ir a... va a tener el oxígeno. Profe, no sé si es mi teléfono, pero se escucha mal su audio. Ahora, No, a mí Se le- también. le prende. ahora No, no se escucha. Se la apaga y se le prende el micro. ahora, Se acopla el micrófono, profe. ¿eh? Ahí se escucha Se bien. acopla el micrófono. ¿Se acopla? Ahora se escucha. Igual ahora creo, a ver, hable, profe. A ver ahora. Ahora Sí, ahí sí. se la escucha perfecto. Sí, antes no se la escuchaba, ahora sí. Bien, genial. Bien. Volvemos a la sangre. Entonces, bueno, básicamente, glóbulo rojo es el tipo de célula que está especializada para transportar de un lado para el otro precisamente al oxígeno. Glóbulo blanco o leucocito. Leuco, cuando ustedes escuchen algo que diga leuco, siempre leuco es igual a blanco. En el idioma médico. ¿Otra vez se cortó? Bien. No, Maxi, profe, se escucha bien. ¿se escucha bien ahora? Maxi, Maxi, Sí, sí. ¿habías hecho alguna pregunta vos? Por ahí No, me acabé de periodista. Ah, listo. Bien, entonces recuerden esto. Siempre que vean la palabra leuco, no Alfredo Leuco, no es que Alfredo Leuco sea un glóbulo blanco, pero debe dar la casualidad que es el mismo apellido, el mismo se pronuncia igual. Todo lo que es leuco en medicina es blanco. Cito, leucocito es célula. Bien, ¿y de qué se ocupan, de qué se ocupan los glóbulos blancos o leucocitos? Básicamente es de las defensas de nuestro organismo. De las defensas de nuestro organismo. Entonces sabemos que tenemos dos tipos de células que cumplen dos funciones totalmente diferentes y sumamente importantes. Después lo vamos a ir viendo en forma más tranqui, por decirlo de una manera. Y también están las plaquetas o trombocitos. Trombo. Trombo ya más o menos uno ya lo tiene un poquitito más escuchada esta palabrita. ¿Qué es un trombo? ¿Un coágulo? Como una especie de coágulo. Después vamos a ver que específicamente lo de las plaquetas no es un coágulo, porque para que sea un coágulo necesita otras cosas que están en la sangre, pero muy bien, por lo menos está mucho más acercado a qué es lo que hacen. Las plaquetas tienen algo que es muy particular. Forman parte de lo que es el sistema de protección, por decirlo de alguna manera, de los vasos sanguíneos para que no sangren demasiado, si se llegan a lastimar. Nosotros no queremos que salga la sangre de adentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Queremos que se quede ahí adentro. Siempre, y por algún motivo, los vasos sanguíneos se pueden romper, se pueden lastimar. Vamos a ver que no solamente necesitamos cortarnos un dedo o cortarnos un pedazo del cuerpo para sangrar. A veces las lesiones ocurren por dentro sin que nosotros las veamos. Y de todas maneras siempre vamos a tratar de que obviamente ese vaso sanguíneo que se dañó no se le escape la sangre. Las plaquetas no hacen otra cosa que
tratar de evitar eso, o por lo menos en una primera instancia. Tratan de, obviamente, formar lo que se denomina el tapón plaquetario. Este tapón plaquetario lo que hace es tratar de tapar el agujero que se pudo haber hecho en el vaso sanguíneo para impedir que haya una hemorragia. O por lo menos intentar, porque todo va a depender del tamaño, que obviamente va a, del tamaño de la herida. Por lo general, esto es lo que se denomina hemostasia primaria. Hemostasia primaria, después vamos a ver que hay una hemostasia secundaria que necesita de otras cosas y que va precisamente a formar el coágulo, que va a ser lo que va a impedir que en forma más poderosa haya una hemorragia o corte la hemorragia. Pero básicamente las plaquetas, y esto grábenselo, porque después, cuando empecemos con la parte de fármacos y empecemos con el tema de las aspirinas, ahí vamos a ver específicamente por qué y para qué voy a usar la aspirina para la prevención de un infarto. Entonces recuerden esto. Las plaquetas, cuando se estimulan, porque hay una lesión en un vaso sanguíneo, pasan por dos procesos. Una es lo que se denomina agregación plaquetaria, y esta agregación plaquetaria no es otra cosa que como una especie de pegoteo entre ellas, entre las plaquetas, y precisamente gracias a este pegoteo, a esta agregación plaquetaria, me van a formar el tapón plaquetario. Con lo cual se va a intentar tapar, un tapón tapa, no siempre puede, o no siempre llega a tapar el total, la pequeña herida o la herida que se pudo haber generado en ese vaso sanguíneo. Obviamente, cuando un vaso sanguíneo está normal, está bien, no tiene demasiados problemas, si se me lastima, obviamente yo quiero ahí. Pero después vamos a ver por qué cuando un vaso sanguíneo está más o menos tapado, voy a tratar de que no se me forma un tapón plaquetario, porque voy a estar en problemas. Miren, acá tienen una linda... Sí. Yo no entendía lo que le dice agregación plaquetaria. Es como una especie de pegoteo. Una especie de pegoteo entre las plaquetas para formar un tapón. Una sola, ya tenemos, nosotros ya sabemos que obviamente las células yo no las puedo ver a simple vista, las tengo que mirar en un microscopio. Entonces, para tapar un agujerito en un vaso sanguíneo, así sea del tamaño de una aguja, necesito juntar varias. Entonces, para que se alcancen, digamos, y se tienen que juntar varias y pegotear entre ellas precisamente para poder formar el tapón. Eso se denomina agregación plaquetaria. Miren, acá hay una re linda foto de lo que son. Esto es un glóbulo rojo, fíjense que son circulares. Al color, acá no le den mucha bolilla porque eso es Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué dijo de hemostasia? ¿Puede ser primaria? Hemostasia primaria, sí, de las plaquetas. Después vamos a ver que hay otro tipo de hemostasia, lo que se denomina hemostasia secundaria, que se va a ocupar de otras cosas. Bien.
acá ya estábamos Profe, hablando. una Sí, consulta. ¿Y el plasma? ¿No está en la sangre el plasma? sí, es la parte líquida. Ay, La parte líquida es el plasma y la parte firme son las células. Esos 3 tipos de células. ajá, ajá, perfecto. Glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas. Que como vimos, cada uno de los 3 tiene funciones totalmente diferentes. Aunque las 3 estén formando el mismo tejido, el tejido sanguíneo. Después, acá se hablaba un poco habla más con respecto a lo que es el tejido muscular. ¿Se acuerda lo que habíamos dicho al principio? Que había 3 tipos de tejido muscular. A mí, fíjense que tenemos el tejido muscular liso o visceral, que está compuesto por células en forma de huso, conteniendo un solo núcleo, miofibrillas lisas, bla, 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 bla. A mí realmente toda la parte microscópica no me interesa. Sí me interesa que sepan que hay un tejido muscular liso y un tejido que es visceral, o sea, que forma las vísceras, y un tejido muscular estriado o esquelético que me forma precisamente los músculos, y un tercer tipo, ahí voy al chat que veo que hay preguntas, y un tercer tipo de tejido muscular, que es el tejido muscular cardíaco, que es como una especie de intermedio entre uno y el otro. Tienen las características del estriado y tienen las características del visceral. ¿Cuál es básicamente la característica fundamental con respecto a las diferencias, independientemente de la estructura? Que si la célula tiene de forma de uso, si tiene muchos núcleos, que si tiene pocos núcleos, eso no me importa. Sí me importa es que ustedes y que recuerden que el tejido muscular liso, a diferencia del tejido muscular esquelético, una de las cosas más importantes que tiene, de las diferencias más importantes que tiene, es el tipo de sistema nervioso que van a recibir. Y si después cuando veamos sistema nervioso vamos a volver sobre esto, pero yo les hago una pregunta. Ustedes los músculos, ¿cómo los mueven? Por contracción. Está bien, pero vos ¿lo haces porque querés o no? ¿La orden no se lo da el sistema nervioso? Sí, la orden se la va a dar el sistema nervioso. Lo hacemos como más conscientemente. Exactamente, en forma consciente. Eso actúa en forma voluntaria. ¿Qué quiere decir? Yo quiero mover el brazo, muevo el brazo. Quiero mover las piernas, muevo las piernas. Quiero bailar, muevo todo el cuerpo. Pero, o al revés, si quiero parar, freno. Ahora, pregunta. Para estar respirando, yo le estoy diciendo a los pulmones, che, vamos, dale, chupa aire. Che, dale, largalo. No, es involuntario, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es involuntario. Entonces, Como el perro. la diferencia fundamental que precisamente hay entre el tejido estriado y el tejido liso, el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso, es qué tipo de sistema nervioso me lo va a inervar. Todo lo que es liso, es visceral, lo va a manejar el sistema involuntario. Yo no lo puedo manejar y decirle, no, esto no lo hagas, esto sí hacelo, piripipí, piripipí.
En cambio, el el tejido muscular estriado, sí lo maneja el voluntario. Y esto de voluntario no significa que yo me esté dando cuenta. Muchas cosas se hacen en forma maquinal y yo no tengo que estar pensando todo el tiempo, mover las piernas, no mueve las piernas. Pero si yo quiero frenarlas, sé que lo puedo hacer. Bien. Profe, hay mucha gente que abre la boca antes de pensar. ¿Cómo, Maxi? Que hay mucha gente que abre la boca antes de pensar. Sí, ahí vendría bien, ahí vendría bien que el voluntario se active mejor. Y obviamente, el tejido muscular cardíaco, que yo les dije que era precisamente una mezcla entre el liso y el esquelético. Después vamos a ver también que, obviamente acá, miren, acá hay unas lindas dibujitos, pero bueno. Esto por eso se le dice estriado, miren. Esta es la disposición de cómo se ve una fibra muscular. Y esta es una sola fibra muscular, obviamente cada una de estas tiritas con muchísimo más aumento y tiene estas rayitas. Por eso se le dice estriado. Listo, chao está. Vamos a seguir. Bien. Vaya. Bien sido. Ahí dijo. Bien. Acá ya estaríamos entrando a la unidad número 3, que es el sistema nervioso, y que la verdad de esto, acá nos tenemos que agarrar, porque es bastante complejo y largo. No nos va a dar, obviamente, para verlo hoy. No nos va a dar. Entonces, lo que me interesaría ahora es que precisamente en base a todo lo que acabamos de ver, dudas. Maxi, cerrá el micrófono. Gracias. Profe, Sí. había dicho que las plaquetas cuando se estimulaba pasaba por 2 procesos. Y dijo agregación plaquetaria y el otro, ¿cuál sería? Eso, la formación, la agregación plaquetaria que terminaba formando el tapón plaquetario. Bueno, gracias. Para que se pueda formar el tapón se tienen que pegotear. Bien. Vamos. Profe, ¿me puede decir de nuevo la definición de tejido? De tejido. Sí, la dejé por la mitad. A ver, pensalo, Mabel. Dale, vamos que sale. Era un conjunto de células especializadas, o sea que tenían todas la misma. Forman una sola función, algunas realizan una sola función. Es un conjunto de células que ¿cómo es la forma de esas células que forman el tejido? Y son iguales. Son iguales, con la misma forma y que cumplen la misma función. Entonces, ¿cómo era? Dale, de corrido. Un tejido es un conjunto de células. Con la misma forma. Con la misma forma. Y la misma. La misma función. Y eso. Nada más. Nada más. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Listo, profe, gracias. No hay por qué. Y si hablamos de tejido, a ver, ahí vimos algo de muscular. Si yo hablo de tejido cartilaginoso, hablo de tejido óseo, ¿para qué se les ocurre que puede servir eso? El tejido óseo, ¿para qué se les ocurre que puede servir? Perdón, profe. Para sostener el cuerpo. Para sostener el cuerpo. Es el sostén del cuerpo.
¿Para qué más? ¿Qué más se les ocurre que puede servir? Protección de órganos. Protección de órganos, muy bien. ¿Qué otra? Para la base de los músculos. Para que los músculos se sostengan. De hecho, los músculos se insertan todos en huesos, o casi todos. Y, obviamente, articular el hueso. Muy bien, Romina. Se articulan los huesos. ¿Y qué me permite? Movimientos. Exactamente, los movimientos. Y hay otra cosa también muy importante, pero no se preocupen, eso lo vamos a ver el año que viene, que es lo que se denomina la homeostasis del calcio y del fósforo. El hueso también es como una especie de alacena donde guardo calcio, donde guardo fósforo, por si en algún momento lo necesito. Y crea también en la médula ósea de la sangre. Exactamente, también tiene la médula ósea, que es la fábrica de células sanguíneas. Excelente. ¿Dónde está la médula ósea? En el centro del hueso. En el centro del hueso, muy bien. No está en la columna, La médula que está en la columna es otra médula, que es la médula espinal. Es tejido nervioso. Y usted me va a decir, pero profe, obvio eso. No es tan obvio. Hay gente que he escuchado decir que le van a hacer una punción lumbar para hacerle un trasplante de médula ósea. No. Pero bueno, no todo el mundo tiene que saber dónde está cada cosa. Bien. De tejido epitelial, o sea, de piel. ¿Cuántas capas tenía? 3. 3. ¿Cómo se llamaban? La epidermis, la mesodermis, Epidermis, la hipodermis. la dermis y la hipodermis. Muy bien. Si yo aplicaba un fármaco de acción local, ¿dónde tenía que hacer efecto? ¿O a dónde tenía que estar? Epidermis. Epi, afuera. Si yo necesitaba administrar un fármaco que tuviera acción sistémica, ¿a dónde tenía que llegar? A la mesodermis. A la mesodermis, que es donde está precisamente los capilares, los vasos sanguíneos. ¿Y qué tipo de vía de administración voy a utilizar precisamente para llegar a la mesodermis? ¿Un parche era la de los parches? Los parches, muy bien. ¿Qué otra? ¿Puede ser ungüento? No, ¿O llegaba a ser eso solamente epidermis? el ungüento se queda ahí en la piel y no pasa la epidermis ni porca. Precisamente por la composición que tiene. Viste que son todos pastosos y asquerosamente grasosos. Sí. Se quedan ahí, no pasan. ¿Qué otra forma de administración? ¿Qué otra vía de administración para que llegue a la hipodermis? O a la dermis. O a la mesodermis. ¿Inyectable, profe? ¿Cuál de todas? Subcutánea. Subcutánea. En realidad la subcutánea va a llegar debajo incluso de la hipodermis. La que va a llegar específicamente a la mesodermis, esa va a ser la intradérmica, porque queda Estoy mucho más contento con Vic que con Didi. Con los bonos, con todo. Maxi, por favor, el micro. Obviamente. No entiendo nada encima de lo que dice. Precisamente la diferencia que hay en subcutánea e intradérmica es subcutánea, por debajo de la piel.
La subcutánea atraviesa las 3 capas de la piel. Y la intradérmica, de hecho la aguja, la forma que se aplica Se coloca a 45 grados. Exactamente. Más de chanfle, por decirlo de alguna manera, y precisamente entra en la mesodermis. Pero la absorción va a ser exactamente igual. Por lo general no tiene tanta absorción la intradérmica. No tiene y no se usa como vía de administración de ningún tipo de fármaco. Por lo general la intradérmica se usa para algunos tipos de reacciones que estoy buscando, a ver si tal o cual cosa puede producir una reacción. Si estoy buscando una respuesta a una reacción alérgica, la intradermoreacción para saber si tengo o no tengo tuberculosis. Bueno, básicamente eso. No hay muchas cosas, así que tampoco se preocupen demasiado. Bien, ¿alguna duda con respecto a todo esto que estuvimos viendo hoy, o de cómo vamos a hacer el tema de la evaluación? No, profe. Bien, bueno. Profe. Sí. Yo me quedé colgada con lo de la hemostasia primaria que no sabía qué es en sí. La hemostasia primaria, o sea, la hemostasia es precisamente un mecanismo para evitar una hemorragia. Ah, ok, gracias. Y listo. Hay 2 tipos, está lo que es la primaria y la secundaria. En la primaria actúan las plaquetas, la agregación plaquetaria que trata de formar el tapón plaquetario, que muchas veces va a alcanzar y a veces no va a alcanzar. Si no alcanza, se activa la hemostasia secundaria y me forma el coágulo. Ok, gracias, profe. Ahora sí. Bien, no, acá Cintia me está preguntando cuáles son los temas que voy a tomar. Los temas que vimos hasta ahora, o sea, hasta esto. O sea, el último tema que vimos es esto, hasta lo que vimos hoy. Bien. Recuerden que se los voy a mandar y ahí van a tener las preguntas y obviamente para contestarlas. Perdón, profe, entonces no va a ser grupal, va a ser individual. No, individual. Individual. Está bien. Pero sobre todo, Sofi, por una cuestión que yo sé que si fuera grupal sería mucho más sencillo para corregir, porque en vez de corregir 70, corrijo 30, ponele. Y sería mucho más rápido. No, sí, era como quedó que era grupal y que después, bueno, sí, con el tema de la pandemia, ahí es difícil juntarse y conectarse también. Es exactamente. La mayoría trabajamos, algunos no, y no coincidimos mucho los horarios, por eso le volví a consultar. Exactamente. Ale, la fecha de tope de entrega es el miércoles. El 5, el de anatomía, 5 de anatomía y 13 de ámbito puse yo, profe, ¿correcto? Está bien. Bien. Listo. Evacuadas todas las dudas. Nos vemos el jueves. Igual de ahora dentro de un rato les comparto el video. Nos vemos, profe. Hoy tienen un poquitito más de recreo. Nos vemos el jueves, chicos. Adiós. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe.